Doctor Roberto Olivares, es médico infectólogo en Chile. Doctor, desde ya muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos desde Santa Fe Capital, en la República Argentina. Lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas No, por noches. favor, por favor. Bueno, primero consultarle cómo está hoy la situación epidemiológica en Chile. Bueno, estamos, yo diría que un poco mejor que lo que estuvimos hace un mes aproximadamente, donde llegamos a tener alrededor de 8.000 o 9.000 casos diarios. Y afortunadamente, bueno, con una serie de medidas que se han tomado y probablemente también el efecto de la vacunación de la población, hemos logrado alcanzar una cantidad de casos menores de 3.000 en los últimos 3 días. Y la positividad de las PCR, que estuvo alrededor de sobre 10%, vamos alrededor de entre un 6 y un 7% de la cantidad del número de PCR que se hacen, que se testean todos los días acá en Chile. Así que la tendencia desde el punto de vista de los números y en general en todas las regiones del país es hacia el descenso en el fondo. Así que vamos afortunadamente mejor. Ujú. Estaba repasando algunos números y íbamos comparando en algunos programas el porcentaje de vacunación. Siempre Chile estuvo a la cabeza en América del Sur, siempre. Hoy están ya superando el 50%, creo que están cerca del 55% de la población vacunada con 2 dosis, ¿no? A ver, de la población objetivo, que son 15 millones, con la primera dosis se alcanzó ya el 80%, el 82%. De la población Eh, objetivo. son Sí, con Claro. una dosis. O sea, Ujú, llevamos 12.600.000 personas, básicamente con una dosis. ujú. Y con las dos dosis ya llegamos al 70% de la población objetivo. O sea, alrededor de 10 millones y fracción de personas con las dos dosis vacunadas. ¿Y de la totalidad de la población, en qué porcentaje estamos más o menos? O sea, Chile somos 19 millones y tenemos prácticamente 12 millones, debemos estar en un 60%, pero la Bueno, población objetivo son 15. claro, 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 sí, sí, Ahora, sí, está bien. claro, y Eh, agregamos ahora la población de adolescentes, que eso es algo relativamente nuevo, que se empezó a ujú. vacunar a jóvenes entre 12 y 17 años. Fue muy curioso ver que hubo un rebrote muy importante, inclusive en algunas localidades, alcanzando, a ver, lo que hace la vacunación sobre todo es impedir que crezca sobre todo el número de muertos, que aquellos que se lo contagian ya todos lo sabemos, digamos, no es que somos inmunes, sino que nos contagiamos, pero en vez de terminar en una terapia intensiva, a lo mejor en un tratamiento en casa, lo pasamos mucho mejor. Ahora, tuvo pico de contagios en el mes de junio Chile, inclusive con Así un, es. con un enorme porcentaje de la población objetivo vacunada. Así todo tuvo pico de contagios, así todo, algunos distritos, el caso de Santiago, volviendo a una cuarentena estricta. Esas eran las noticias que a nosotros nos chocaban, porque decías, pero ¿cómo? Si Chile está tan avanzado en la vacunación, ¿por qué vuelve Santiago a una cuarentena estricta en el mes de junio? Claro, pero lo que pasó básicamente es que las personas que se infectaban eran personas justamente que eran de un rango de edad más joven Ujú, y eran las que no estaban vacunadas. O sea, la gran mayoría de las personas que se infectó de coronavirus en ese entonces eran las que o no estaban vacunadas o que tenían solo una dosis de la vacuna. ujú, Entonces, claro, se generó esta situación como un poco discordante en el fondo, de que un programa muy exitoso con mucha gente vacunada, pero claro, pero había mucha gente vacunada sobre los 50, 60 años. ujú, Y obviamente se notó en el fondo el impacto de la vacuna en que menos personas de grupos etarios mayores en el fondo ingresaban a las UCI o ingresaban a hospitalizarse. Y los que ujú, más ingresaban eran personas que tenían entre 40 y 50 años. ujú. Obviamente que generalmente eran personas con alguna comorbilidad, obesidad, Claro. hipertensión, diabetes, y que no tenían su esquema de vacunación completo o simplemente no tenían ninguna dosis. Así que ese probablemente fue el porqué de ese aumento de casos. Ujú. ¿Cuál es la vacuna que más se ha aplicado en Chile? Aquí en Chile el 80% actualmente del total de vacunas es la Sinovac, la vacuna china, la Sinovac. Coronavac. Hubo, Y hubo varias eso, críticas al gobierno de Piñera porque es de las vacunas la que menos efectividad tiene, según algunos estudios, según lo que se dice. La Sinovac, acá tenemos la Sinopharm, que es un componente distinto, aunque también es de origen chino. ujú. Pero bueno, eso se trascendió bastante también, ¿no? Críticas al gobierno de Piñera por la Sinovac, que no tenía el grado de efectividad que a lo mejor tenía el resto de las vacunas. ¿Esto es así? Lo que pasa es que, bueno, esto yo diría que fue una apuesta, yo creo que fue una buena apuesta. Aquí se han hecho varios estudios, el ministerio, el departamento de epidemiología ha hecho estudios de la efectividad en el mundo real de la vacuna china y ha demostrado que tiene básicamente, impide o su efectividad para ingresar a las UCI es de un 90% Ujú, y para fallecer protege hasta un 86%.
Ya, o sea que en la población chilena real realmente ha tenido un impacto favorable. Y hay otros estudios que demuestran que si no hubiéramos vacunado con la Sinovac, en el fondo habríamos tenido cantidades de casos bordeando los 25.000 o 30.000 casos diarios. Totalmente, No totalmente. tuvimos hasta 8.000 o 9.000, así que la vacuna sí ha tenido un impacto relevante en el número de casos y sobre Ujú, todo en los ujú, pacientes que llegan a las UCI. ujú, ¿Mm? ujú. ¿Ha sido politizada la situación de la pandemia, de la vacuna, tanto de un lado como del otro? Te lo pregunto más que no como médico, digamos, como ciudadano chileno. Acá en Argentina vos te imaginarás, algo sabrás lo que es esto, ¿no? Entre la Sí, vacuna rusa, la vacuna china, todo lo que sucedió con sí. Pfizer. Está muy politizada la situación de la vacuna. Es uno de los temas de discusión en la mesa de los argentinos, digamos, que cada uno elige la parte de la historia que más se asemeja a lo que piensa políticamente, obviamente. Pero ¿esto pasó en Chile? O sea, yo creo que ha estado un poco politizado el manejo global de la pandemia. Ahí hay eventualmente críticas de un lado o de otro, digamos, defendiendo o atacando a la gestión del gobierno, del manejo global. Pero desde el punto de vista del manejo de la vacuna, yo creo que en general ha habido un apoyo bastante transversal. Críticas, digamos, en relación a las vacunas, yo diría que es mínima, porque en el fondo ha sido un proceso bastante transparente, Ujú, bastante eficaz, rápido, ujú. muy ordenado. Aquí la gente en general, ninguna autoridad se saltó, se aprovechó, No hubo digamos, ni se vacunación VIP, digamos, adelantó. como sí pasó en Argentina. Exactamente, o sea, aquí, por ejemplo, el presidente se vacunó cuando le tocaba por la edad, punto. Nadie se saltó la fila Ujú, ujú. y el sistema de vacunación funcionó muy eficazmente, muy rápidamente. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la vacunación, yo diría que ha tenido un apoyo más bien transversal. El manejo más global, obviamente, que ha tenido, ahí tiene matices y hay críticas. La última, doctor, y desde ya muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Hay distritos hoy en Chile que permanezcan con restricciones? ¿Y qué tipo de restricciones, si la respuesta es sí? Si hay distritos que hoy tienen restricciones. Sí, o sea, aquí hay un plan que se llama plan paso a paso, en el fondo, que tiene se miden ciertos parámetros para que eventualmente una determinada comuna avance en relación a liberar ciertas restricciones. Ujú. Seguimos teniendo un toque de queda para todo el país que a las 22, a las 10 de la noche. Y en la medida que se cumplan estos parámetros, que por ejemplo la positividad de la PCR sea menos del 5%, el número de casos vaya en descenso, se avanza y se van liberalizando algunas cosas. Se abre el comercio, se deja circular a las personas, pero en general la gran mayoría de las provincias o ciudades en Chile está en lo que se llama la fase 2. Fase 1 es cuarentena total. Sí. Y en estos últimos días, como ha avanzado, como han mejorado las cifras, Mm. la autoridad sanitaria digamos, ha hecho evolucionar en el fondo a una gran mayoría, a una gran cantidad de ciudades y comunas en el fondo ¿Qué a la implica, fase 2. doctor, la fase 2? ¿Qué está cerrado, por ejemplo? Claro, por ejemplo, de todas maneras, no pueden funcionar los cines, los gimnasios, pueden funcionar, pero al aire libre, en terrazas, por ejemplo, los Ujú. restaurantes, el comercio también puede abrir, pero los fines de semana generalmente está todo cerrado. Ajá. Solamente se permite circular de lunes a viernes en el fondo. ¿Los gimnasios, por ejemplo, Y están cerrados en aquellos están distritos de fase cerrados. 2? No, están cerrados. Fase 2, los gimnasios están cerrados, los cines están cerrados, donde eventualmente se genera algún tipo de aglomeración. Y, Ujú. por ejemplo, los malls o los centros comerciales están abiertos, pero tienen un aforo, en el fondo, una cantidad determinada Claro. de personas pueden, o los supermercados, por ejemplo, también pueden ingresar, pero una cantidad definida de personas. ¿Y las escuelas, Eso las básicamente. clases? Bueno, aquí todavía hay un debate porque todavía las clases no, en algunos, depende de algunos colegios, pero todavía no son presenciales. La gran mayoría de las clases están siendo a distancia. Hay también un debate aquí al respecto, pero se está planteando eventualmente avanzar y que sea presencial, pero voluntario, no obligatorio. Ujú, Pero todavía diría que la gran mayoría está con clases a distancia en el fondo, ujú, ujú. online. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por este panorama, mucho más allá de la medicina, terminamos hablando, pero bueno, era importante también porque tiene que ver con la evolución epidemiológica de los hermanos chilenos. Desde ya, muchísimas gracias. Vale, que esté muy bien.